Dios les bendiga, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir a los hermanos que se acerquen un poquito. Están muy distantes. Vamos a acercarnos un poquito más. Sí, aquí hay asientos están muy distanciados. A veces por ahí es bueno estar más cerca de los hermanos. No muerden los hermanos, así que acérquese usted con total libertad. No haga como ese hermano que decía, este asiento es mío, de aquí nadie me va a sacar. ¿Cómo está usted? ¿Está bendecido? ¿Está contento? ¿Está alegre? ¿Está gozoso? Porque el Señor nos ha permitido congregarnos y Dios en su gracia y en su amor nos lo permite de una manera especial para adorar y bendecir su nombre. Estaba meditando en la palabra mientras de alguna manera preparaba el sermón para esta tarde y pasaba por muchas situaciones. Por momentos decía, este no es el tema, en otra oportunidad decía sí, y en otra oportunidad era como que luchaba, entraba en una situación de lucha personal, cuando a veces tenemos que de alguna manera seleccionar el sermón para la iglesia y discernir hasta dónde Dios, de alguna manera Dios quiere esta palabra para esta iglesia en el tiempo de Dios, porque muchas veces queremos compartir temas y no son los tiempos del Señor, pero considero apropiado el tema que vamos a compartir hoy día, dado de que venimos en una etapa en la cual el Señor nos viene hablando sobre la adoración, sobre el regreso a la verdadera adoración, sobre aquello que Dios estableció desde el huerto del Edén al haber hecho al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, con un solo propósito, que el hombre y toda la creación le rinda adoración por los siglos de los siglos al Dios Todopoderoso. Y cuando vemos que ese hombre falló, pecó y por causa del pecado fue separado de esa relación que tenía con Dios, más vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo Dios se valió para traer a ese hombre nuevamente a restaurar esa relación que había sido rota y a traerla nuevamente en amistad con Dios por medio de la adoración. Hubo altares, hubo sacrificios, hubo ofrendas presentadas delante del Señor. Siempre el propósito fue que haya una verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Veíamos cómo Dios se molestaba, se irritaba con aquel pueblo que se desviaba de sus propósitos, que adoraba imágenes, que no adoraba al Dios verdadero, al Dios del cielo. Vemos cómo el Señor es un Dios celoso, cantábamos anteriormente esa canción, mi Dios es fuego consumidor, mi Dios es un Dios celoso, es nuestro castillo fuerte, Él nos preserva, Él nos guarda, pero también nos exige a nosotros que seamos obedientes en todas las cosas y que realmente nuestra vida esté de alguna manera congruente en lo que aprendemos, en lo que enseñamos, así también ejercitamos, vivimos y hacemos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el reformador por excelencia, Jesús vino a la tierra, Jesús vino a cumplir un propósito, Jesús vino a dar su vida en rescate de muchos, a morir en la cruz por nuestros pecados. El único propósito de Cristo era solucionar ese problema de nuestra enemistad con Dios. El único deseo y anhelo de Dios desde antes de la fundación del mundo era tener un pueblo que lo adore eternamente y para siempre. Es por eso que Cristo viene a la tierra a tratar de solucionar nuestros problemas. Lo hace de una manera maravillosa y podemos entender hoy día que estamos sentados aquí y nosotros adorando a un Dios que realmente la Biblia revela, muestra y constantemente enseña para que nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo lo determine, vivamos conforme a su voluntad. Entonces hay un llamado de Dios siempre a la verdadera adoración. Hay un llamado constante de Dios a una vida de santificación. Hay un llamado constante del Señor a poner como prioridad la palabra de Dios. Nuestra vida
está de alguna manera centrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Evangelio que recibimos la vida nueva, es por medio del Evangelio que sostenemos nuestra vida aquí en la tierra, es por medio del Evangelio que nosotros damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, y es nuestra vida llena del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ese Evangelio de salvación está una vida de adoración. En ese Evangelio de salvación hay un propósito de Dios, es que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Está aquí? Entonces vamos a charlar hoy día, porque este tema que hoy voy a compartir es un tema olvidado. Podríamos decir que es el tema más descuidado de toda la trayectoria de la iglesia. No solamente descuidado, en decadencia y olvidado en sí, sino también en los que lo practican de muy mala manera, incorrectamente. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver directamente con la adoración. Ya venimos tocando temas referentes a la palabra, de alguna manera la oración misma, que es un acto de adoración, es un medio de gracia por el cual nosotros tenemos nuestra comunión íntima con Dios en temor reverente. Pero hay otros temas que el Señor también expresa en su palabra. Quiero simplemente, a manera de introducción, antes de ingresar al tema que voy a compartirle hoy, decirle, conforme a la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión Bautista, que hay un apartado en el capítulo 22, tal vez usted dirá de dónde sacó esto. Lo puede buscar, capítulo 22, la Confesión de Fe de Westminster. Allí título es Adoración religiosa y el Día del Señor. Y quisiera, a manera de introducción, porque creo necesario esto, de alguna manera para poder también dar inicio al tema que voy a desarrollar y ver cuál es la realidad del punto que vamos a tocar en relación a la adoración, de la importancia que tiene y por qué lo hemos descuidado. Dice, la luz de la naturaleza nuestra, que hay un Dios que tiene señorío y soberanía de todo, es bueno y hace bien a todos, y que por todos debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido. Ese es el propósito de la adoración, con toda el alma, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 10, versículo 7. Dios reclama a su pueblo que su pueblo le ame con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Dios está siempre buscando adoración de su iglesia. Lo dice Marcos 12:33, el gran mandamiento del Señor, que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza. Dios se ha valido de que nosotros estemos constantemente adorándolo a Él a través de una adoración conforme lo dice aquí en la Confesión de Fe. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo. Nosotros no podemos saber cómo adorar a Dios a menos que conozcamos a Dios y a través de su revelación, de su palabra, poder de alguna manera aprender a adorarlo a Dios. Quizás lo estábamos haciendo y lo estábamos haciendo de una manera incorrecta. Sigue el apartado y dice, por lo cual, y está tan limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescripto en las Sagradas Escrituras. La adoración ha de darse a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, no a los santos, no a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin algún mediador, ni por la mediación de otro, sino solamente por nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el hombre. La oración con acción de gracia, siendo una parte natural de la adoración, la exige Dios de todos los hombres. ¿Debemos orar, iglesia? Sí debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Bueno, debemos orar por una simple razón.
porque la oración no va a cambiar lo que Dios ha determinado, pero sí va a cambiarnos a nosotros para ponernos a la voluntad de Dios, para conocer lo que Dios requiere de mí. Es a través de la oración, de mi comunión íntima con Dios, donde yo puedo ponerme a la voluntad de Dios y poder esperar situaciones más difíciles, sabiendo que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas y lo que Dios ha determinado, eso se va a cumplir siempre. Podemos descansar en esa oración con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con un entendimiento de reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Cuando se ofrece oración unida, debe ser siempre en un idioma conocido. La oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de hombres que ahora viven y que vivirán después. No por los muertos, ni de aquellos quienes se pueda saber que han cometido un pecado de muerte. No voy a ahondar en los temas sobre los versículos que respaldan estos puntos, simplemente quiero entrar al tema de hoy, el cual tiene que ver con la adoración en la iglesia. La lectura de la Escritura, la predicación y el escuchar la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de los salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor y también la observación del bautismo y la Santa Cena, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de ser hecha en obediencia a Dios, con entendimiento, fe, reverencia y temor de Dios. Fíjese cómo en la Confesión de Fe de Westminster, de alguna manera tenemos una introducción de un panorama en relación a la verdadera adoración aceptable a Dios, que agrada a Dios, que complace a Dios, una adoración realmente buscada por Dios, porque Dios busca adoradores y los tales que le adoren en espíritu y en verdad, que tiene que ver con los medios de gracia que Dios nos ha provisto a nosotros, su palabra, su verdad, nuestra relación con Él a través de la oración, en los medios de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, el poder participar del bautismo, somos introducidos a la familia de la fe, el poder compartir la mesa del Señor, no solamente como un memorándum, como de alguna manera un recordatorio simple, sino como una profunda convicción de nuestra vida, donde nosotros estamos conscientes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra comunión y relación con Él perpetuamente hasta que Él venga por nosotros. Es por ello que nosotros tenemos que entender y recordar las palabras que exigen obediencia, entendimiento, fe, reverencia y temor a Dios. Pero hoy voy a compartir un tema que está ligado a esto, y esto dice también la Confesión de Fe de Westminster. También en ocasiones especiales, y esto quiero de alguna manera que lo tomemos de alguna manera literal, como lo dice la Confesión de Fe. Usted dirá, bueno, no es la Biblia, vamos a ir a la Biblia luego. También en ocasiones especiales se ha de observar humillación solemne, con ayuno y acciones de gracias en una forma santa y reverente. Por lo cual podemos decir que además de la Sagrada Escritura, además de la oración, también como un acto de adoración, el hecho de poder ayunar, el poder presentar nuestras vidas en ayuno, eso nos va a nosotros permitir llevar nuestra vida en humillación solemne, con acciones de gracia de una forma santa y reverente. ¿Cuántos están ayunando en este tiempo, en esta iglesia local? ¿Cuántos conocen lo que la palabra del Señor enseña en relación al verdadero ayuno, conforme lo dice Isaías 58? ¿Cuántos tienen una comprensión de alguna manera, aunque sea panorámica, de lo que representa el ayuno, qué significado tiene, cuál es el fin y el objetivo por el cual una persona debiera de ayunar y los beneficios que tiene a través de esto y por qué realmente lo hacemos? Quizás en estos días venía con esa lucha propia de que yo personalmente no presento ayunos hace muchos años. Y tal vez por una falta de comprensión de la Escritura no estuve ayunando en este tiempo.
Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, me ha permitido nuevamente volver a escudriñar la palabra de Dios en relación a lo que es la verdadera adoración. Y yo creo que Dios, en su gracia, lo ha permitido primeramente para tratar conmigo y luego seguramente con aquellos que oigan su palabra en esta tarde. Porque seguramente muchos de los que están aquí dirán, ¿ayunar para qué? Yo no ayuno, y muchos dirán, no sé qué es el ayuno, y otros tal vez digan, ni siquiera me interesa. Pero ayunar es muy necesario, es una disciplina abandonada. Si nosotros pudiéramos escudriñar la palabra, y lo vamos a hacer, vamos a ver cómo Dios de alguna manera nunca contradijo el ayuno, sino que al contrario, sí dio de alguna manera una confirmación del ayuno y también enseñó cómo deberíamos de hacerlo correctamente. Es por ello que vamos a comenzar a tener ciertas lecturas como para darle una suerte de fundamentos a la palabra del Señor. Vamos a ver, por ejemplo, Esdras capítulo 9, versículo 5. Esdras capítulo 9. Vez pasada tocábamos este libro allí de Esdras, donde el escriba Esdras, uno de los que regresa de Babilonia, con ese segundo grupo para poder construir el templo que había sido arruinado allí por Nabucodonosor. Dios de alguna manera se glorifica y trata de tal manera que vemos allí la mano del Señor glorificándose con este pueblo, con esta parte del Israel que volvía a sus caminos, a sus propósitos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está buscando siempre un pueblo que alabe, que bendiga y que glorifique su nombre. Pero aquí vemos nuevamente cómo realmente Dios, en su gracia y en su amor, está buscando realmente de nosotros una humillación solemne. ¿Cuántos pueden decir humillación solemne? Humillación solemne. ¿Sabe lo que significa humillación solemne? Humillación solemne es más que un acto de reverencia y de temor a Dios. Es que nosotros mismos nos quebrantemos delante del Señor y, como dice la palabra del Señor, si el grano no muere y antes de caer a tierra no puede llevar fruto, primeramente tenemos que hacer morir muchas cosas que nos rodean en nuestro alrededor. Bueno, es allí el ayuno que cumple esa función. Es allí el ayuno que logra poder ponernos a nosotros en una posición de humillación solemne delante del Señor, en un quebrantamiento en el cual nosotros podemos de alguna manera buscar la dirección, la sabiduría y las respuestas en los momentos más difíciles que nos toca atravesar aquí en la tierra. Esdras capítulo 9, versículo 5. A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción y rasgado mis vestidos y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Aquí está utilizando Esdras la palabra aflicción. Ayunar es un derivado de la palabra oprimir, humillar y ser afligido. Por lo tanto, aquí está diciendo Esdras, a la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción, está diciendo salí de mi ayuno y rasgados mis vestidos y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Vamos a ver que cada vez que una persona ayunaba, una persona oraba y no ayunaba, pero cada vez que ayunaba, sí oraba, porque el ayuno era una preparación para una oración especial con nuestro Señor. Aquí estaba Esdras confesando el pecado del pueblo, aquí estaba Esdras de alguna manera identificándose con el pecado de sus padres y estaba diciendo todo lo que habían hecho por su rebeldía, y él comienza a tener allí un acto de humillación solemne, un acto de quebrantamiento a través de un ayuno que él presenta delante del Señor. Isaías 58, capítulo 5. Es otro punto en relación a este tema del ayuno y sobre todo en cuanto al significado en la palabra ayuno, que significa ser afligido. 58:5. Hace una pregunta: ¿este es el ayuno que yo escogí?
que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza? Llamaréis a esto ayuno, dice, y día agradable a Jehová. Por supuesto que Dios estaba totalmente en desacuerdo con el ayuno del pueblo de Israel. Porque si nosotros vemos el contexto, no está contradiciendo el ayuno. Es lo que está diciendo, que el ayuno que estaban presentando estaba mal, estaba incorrecto, porque la Biblia lo dice, clava a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Había rebelión, había pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, porque ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Iglesia, el ayuno no es justamente un acto de nuestra propia justicia, de un reclamo por el cual nosotros vamos a hacer un acto de huelga. No es una huelga en el cual nosotros estamos presionando a Dios para que Dios conteste nuestras peticiones porque queremos realmente recibir ciertos beneficios. No es una huelga de hambre. El ayuno no es una huelga de hambre. Vamos a ir viendo paso a paso, porque la idea es que usted entienda por qué debemos de ayunar. Es más, mi deseo es que la iglesia, por la gracia de Dios, y solamente por la gracia de Dios, porque no tiene sentido lo que yo le pueda compartir, a menos que sea por la gracia, por la sabiduría y por la obra del Espíritu Santo, alcance realmente a una madurez espiritual en la cual cada vez que ejercite esta disciplina pueda recibir los beneficios y pueda vivir realmente de la manera en que Dios exige, como un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. El ayuno es un ejercicio espiritual especial en el cual un creyente se priva a sí mismo por ciertos días, lo que vigoriza el cuerpo, humillándose a sí mismo en cuerpo y alma ante Dios, como un medio para obtener lo que Dios desea. Eso es un concepto de uno de los predicadores. Ayunar es un ejercicio espiritual especial en el cual un creyente se priva a sí mismo por ciertos días, porque si bien es cierto, entendemos que el ayuno que Dios escoge es un ayuno que Dios incita, es un ayuno que Dios direcciona, no es un ayuno que nosotros decidimos hacerlo para Dios. Es Dios cuando a través de Él, en su propia voluntad, nos lleva, como bien decía la introducción de Confesión de Fe de Westminster, a una adoración aceptable a Él, bajo sus propios principios, bajo sus propios medios, y no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la palabra de Él. Por lo tanto, podemos entender que hay un ayuno que agrada a Dios y hay un ayuno que desagrada a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Jesús está en el Sermón del Monte. Jesús está enseñando allí en ese tiempo, y podemos tener mucha apreciación de lo que el Señor está hablando en ese Sermón del Monte. De pronto trata muchos temas relacionados al adulterio, al divorcio, a la venganza, a los juramentos, y comienza el capítulo 6 y en el versículo vamos a ver, por ejemplo, bendito sea el nombre del Señor, cuando habla en el versículo 16 dice: cuando ayunéis, mire lo que está diciendo. No le está diciendo, yo no sé por qué están ayunando ustedes, a los que estaban presentes. Él no le está diciendo, yo no sé de dónde sacaron ustedes que deberían de estar ayunando. Él no le está diciendo, yo no sé de dónde sacaron esa palabra ayuno. Simplemente le dice, ¿cuándo ayunéis? Y si yo estoy diciendo esto, ¿cuándo ayunéis? O yo estoy escuchando esto, ¿cuándo ayunéis? Entonces significa de que el ayuno es bíblico, de que el ayuno es algo que Dios determina, que Dios direcciona, que Dios prepara, que Dios lleva a cabo, que tiene un propósito, que tiene beneficio, pero que debe ser de la manera de Dios y no de la manera nuestra. Y Él dice, ¿cuándo ayunéis? Cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Bueno,
que disfiguran sus rostros. Yo no sé cómo habrá sido ese momento que estaban allí ayunando. Yo no sé cómo habrá sido esa situación de fariseísmo, de hipocresía, donde estaban ayunando y queriendo demostrar que eran más espirituales, que eran personas importantes porque estaban ayunando. Ellos eran los que se valían de las oraciones públicas, levantando sus manos para ser oídos por todos. Y de pronto vemos que Jesús dice: cuando ayunéis, no pongáis la cara triste, no seáis hipócrita, porque sus rostros se desfiguran para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Ahora, cuando usted tiene hambre y usted está haciendo de alguna manera no una abstinencia de comida, ni mucho menos una huelga de hambre, sino cuando usted está adorando a Dios en un ayuno que Dios le reclamó, le pidió y lo direccionó, usted va a estar bien fortalecido por el Señor y no le va a andar diciendo a todo el mundo: estoy ayunando, mira que estoy ayunando, y vos cómo estás con el tema del ayuno. No, yo no ayuno, mirá, yo me enteré que el pastor Eduardo no ayuna hace años y me parece que no es muy espiritual. Sino al contrario, cuando estés ayunando, tu rostro va a estar gozoso porque estás haciendo la voluntad de Dios. Dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo más llamativo de este sermón, y en este capítulo en particular, que hay 3 cosas que el Señor le dice a los que estaban allí escuchando el sermón. Y comienza con, primeramente, las limosnas. Bueno, podemos decir las ofrendas, ¿verdad? Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando des una limosna, versículo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Que vuestro Padre que está en los cielos, dice, cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Sí, ya la tienen. ¿Y cuál será su recompensa? El haber sido visto por los hombres. Luego dice de la oración. Pasa de la limosna a la oración. Y dice: cuando ores, no sea como los hipócritas, versículo 5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy no es el tema de la oración, eso va a ser para otro servicio, porque Dios nos viene hablando de la oración. Y nosotros pudimos estar en un tiempo de oración el viernes aquí, pero estuvimos en la congregación de los redimidos por la sangre del Cordero y estuvimos entre hermanos en la fe. Otra cosa diferente al estar orando en público y el querer ser visto por los demás, buscando simplemente protagonismo. Dios está diciendo algo y Dios está corrigiendo aquí. Jesús, el gran reformador, le está diciendo algo fundamental. Miren, ustedes son adoradores, pero no adoran a mi Padre como Dios exige. Porque cuando dan limosna se entera todo el mundo. Cuando oran quieren ser reconocidos por todo el mundo. Y cuando ayunan, para completar, se ponen tan mal en sus rostros que lo único que hacen es pasar por hipócritas. Entonces Jesús está diciendo algo sobre el ayuno. Está corrigiendo el ayuno. Jesús no está contradiciendo el ayuno. Jesús está tratando el tema del ayuno porque Jesús sabe muy bien que el ayuno es una disciplina espiritual que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, debe de practicarla en lo que dice la Escritura de una manera bíblica. Por lo tanto, podemos decir que, primero y principal, vamos a ir a otro pasaje, porque me gustaría a mí directamente ir al grano, y vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 14. Y digo directamente al grano porque el tiempo se me va y quiero compartir otros temas. Es muy largo el tema del ayuno, pero quisiera simplificar esto. De alguna manera vemos aquí a un Jesús en el Sermón del Monte que está corrigiendo el tema de la limosna, el tema de la oración, el tema del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, cuando ayunéis. ¿Por qué? Porque el ayuno es bíblico. Ahora vemos aquí que se le presentan los discípulos de Juan.
Versículo 14 del capítulo 9 de Mateo. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces muchos han dicho esto: nosotros los discípulos no ayunamos porque la Biblia dice que no tenemos que ayunar. Aquí está la palabra del Señor que lo dice. Jesús mismo dijo que nosotros no debemos de ayunar. Y se toman de esto, porque Jesús dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y ahí termina todo. Y ahí cierran todo, la persiana, y dicen: ya está, no hay que ayunar. ¿Cuántos quisieran ayunar de los que están acá? Yo le puedo asegurar que ninguno de los que estamos acá quisiéramos ayunar, por una simple razón, porque así como es difícil orar, y es un tema bastante complicado, y yo hablo de la oración que se complace a Dios, no de la palabrería simplemente, sino de la verdadera oración que complace a Dios, por la cual Dios responde. Y puedo asegurar que más de uno dirá: yo no quisiera dejar de comer. ¿A cuánto le encanta comer? Bueno, si tuviéramos que decir, bueno, levanten la mano, ¿cuántos quieren ayunar mañana? Y muchos dirán: no sé, voy a primero indagar mucho, porque sabe una cosa, tú leíste algo de la Confesión de Fe de Westminster y algo de la Biblia, pero todavía no la tengo bien en claro. Pero si dijéramos: ¿cuántos quieren ir a un asado mañana en la casa del hermano Juan? Seguramente todos van a estar ahí, porque nos amamos la comida. ¿A cuántos se complacen en comer? Unos ricos milanesas así napolitanas con papas así, perfecto, mucha comida. Jesús le dice: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Y luego dice: pero vendrán días. Diga conmigo: pero vendrán días. Quiero que lo repita, no por una cuestión religiosa, sino para que usted sepa lo que está leyendo. Vendrán días, diga nuevamente, cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. El esposo le será quitado y entonces el esposo le será quitado y entonces, ¿quién lo dijo? Vendrán días cuando el esposo le sea quitado, entonces ayunarán. Entonces hay que ayunar, porque ya el esposo se nos fue quitado. Ya ascendió. Y mientras estamos aquí bautizando, participando en la mesa del Señor, orando, recibiendo la palabra, también va el combo del ayuno y la adoración. Hay que ayunar, porque la palabra de Dios lo dice. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Lo dijo Jesús estando con ellos. Él iba a ser quitado, ellos tendrían que ayunar. Primero y principal vamos a ver algunos puntos. El ayuno es una práctica que a lo largo de la Biblia lo vemos como una manera de aumentar mi dependencia y aumentar mi sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la meta del ayuno. Vuelvo a repetir, el ayuno es una práctica, es un ejercicio, es una práctica, es una disciplina, que a lo largo de la Biblia usted puede tomar todo lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y usted va a ver que todo lo que sucedió a lo largo de la Escritura, cada vez que hubo un ayuno, y vamos a ver algunos ejemplos luego, cuando Moisés ayunó, cuando el pueblo de Israel ayunó, cuando Elías ayunó, cuando Esdras ayunó, y Pablo ayunó en el Nuevo Testamento, y todos los que ayunaron, la iglesia de Jesucristo, todo eso era solamente para aumentar mi dependencia y aumentar mi sumisión a la voluntad de Dios, porque ese era el propósito de Dios a través del ayuno. El ayuno general, nacional, que el pueblo de Israel practicaba una sola vez al año, en el día de la expiación, ese ayuno nacional, durante todo ese día, que de alguna manera se celebraba la expiación de todos los pecados conforme a la ley de Moisés, ese ayuno servía para que el pueblo de Israel se acordara que hay un Dios del cual él dependía todos los días de su vida aquí en la tierra. El ayuno es inducido por Dios. Dios lo guía a Moisés
a un ayuno de 40 días y 40 noches en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Usted lo puede buscar. Luego que sube la primera vez Moisés al monte, allí en Horeb, recibe directiva de parte del Señor, viene con las tablas, ve al pueblo allí totalmente desviado en idolatría con el becerro de oro, rompe las tablas, nuevamente recibe dirección de Dios, vuelve a subir allí a la presencia del Señor y luego de estar allí 40 días y 40 noches en ayuno delante del Señor, ¿quién puede resistir eso si no fuera realmente bajo la guía, la dirección y el respaldo de Dios? Vemos a un Jesucristo que fue tomado por el mismísimo Espíritu Santo y llevado al desierto para ser probado, y ayunó allí 40 días y 40 noches también. Y cuando el diablo, luego que tuvo ya finalizado su ayuno, luego que después de que se le permitía comer a Jesús, se presentó Satanás para tentarlo y le dijo: si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo: escrito está, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía permitido comer ya, había terminado los 40 días y los 40 noches, ya podía participar de la comida, pero vino el diablo a tentarlo y Jesús le quería recordar algo fundamental, que era lo que Jesús mismo sabía y conocía por la palabra. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, te afligí, te hice pasar por el desierto. Eso significa que hubo opresión, hubo ayuno para probar lo que había en tu corazón y para que tú entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno nos lleva a una mayor dependencia de la palabra de Dios. El ayuno nos lleva, iglesia amada, a una mayor dependencia de la voluntad de Dios a través de su palabra. El ayuno nos lleva a vivir en tiempos difíciles de estrés, de peligro, momentos de sabiduría y momentos realmente de deleite cuando estamos realmente en el ayuno conforme a la voluntad de Dios. Es cuando quebrantamos nuestras vidas, es cuando humillamos solemnemente todo nuestro ser, lo ponemos allí en dominio propio y sabemos que Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque recibimos la fortaleza que viene del Señor. David ayunó. David pecó, David tomó la mujer de otro, cometió homicidio, lo llevó allí a que lo mataran al esposo de Betsabé. Estaba embarazada, pero el Señor trajo a Natán, profeta de Dios, para declarar un juicio sobre David. Y David, cuando supo esto y el niño había nacido, una enfermedad de parte del Señor sobre ese niño lo llevó a que ese niño estuviera críticamente enfermo. Y 7 días ayunó David. No comió ni bebió. Pero lo más hermoso de todo esto es que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Y que luego de que le dieran la noticia al 7º día de que el niño había muerto, David se levantó, se lavó, comió y dijo: ya está, Él no vendrá a mí, pero yo iré un día a Él. ¿Por qué? Porque se alineó a la voluntad de Dios durante ese tiempo de ayuno. A través de ese tiempo de ayuno pudo entender que solamente dependemos del Señor en todas las cosas. Él podría haber deseado ese niño vivo a su lado como su hijo, pero sabía que no dependía de él, sino de la voluntad de Dios. Vemos a un Daniel ayunando, vemos a una Esther ayunando y llevando a un pueblo que ayune en presencia del Señor. También vemos a un Pablo que durante 3 días, luego de que perseguía a la iglesia en camino a Damasco, allí cuando el Señor lo derribó y estando ciego durante 3 días, no comió ni bebió, dice, hasta que Ananías vino a orarle y a revelarle el propósito del Señor. Es que a través de la oración y a través del ayuno, y de la oración, nosotros, la iglesia del Señor, nos alineamos a una mayor dependencia y sumisión de la voluntad de Dios, a conocer más los planes del Señor, porque nos dejamos de nuestro propio deleite. El pastor leyó allí esa palabra gloriosa en Romanos capítulo 8. ¿Y qué podemos decir de esa bendita palabra? Gloria al Señor por esa bendita palabra. Cuando dice:
el que no anda en el Espíritu, sino en la carne, morirá. Mas aquel que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. ¿Saben qué? Ayunar es justamente eso. Abrazar lo espiritual y dejar lo carnal. Abrazar lo espiritual y decir, no quiero nada para mi propio deleite ni mis propios deseos. Puedo dejar de comer un día, todo el día, porque sé que lo estoy haciendo de la manera en que Dios me reclama y soy una persona consciente de que el ayuno que Dios me está diciendo es para mi propio beneficio. No es privarse solamente de comida, iglesia. No es hacer una huelga de hambre. No se trata de eso el ayuno. El ayuno, vuelvo a repetir, es para aumentar mi dependencia a Dios y mi sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a ver otros puntos. Ayunamos para saber qué hacer en situaciones difíciles. ¿Cómo esto es posible? ¿Cuál es el fundamento bíblico que nosotros a través de un ayuno recibimos dirección del Señor? Bueno, la palabra del Señor nos indica allí en Hechos capítulo 13, cuando el pastor Dante el día domingo la palabra del Señor, y allí en ese también capítulo pudimos ver algunos puntos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, del que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y luego dice, ministrando estos al Señor. ¿A quién adoraban? Otra versión dice, adoraban al Señor. Dice, adorando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, ¿qué hicieron luego? Ayunado y orado, dice la palabra, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos estaban ayunando, ellos estaban ministrando al Señor, ellos estaban adorando al Señor en un acto de adoración, de oración y de ayuno, un ayuno conforme a la voluntad de Dios. Se estaban de alguna manera alineando a la voluntad de Dios, y Dios a través del Espíritu Santo les habló y les dijo, apartadme a Saulo y Bernabé porque para la obra los he llamado. Qué bueno es poder entender esto, iglesia amada, que cuando nosotros realmente estamos ayunando, los deseos de la carne son realmente destruidos o de alguna manera, vamos a decir, sepultados, para usar una palabra más bíblica, realmente, porque hay algo que entender en esto. Présteme mucha atención. Dice la palabra del Señor que la carne es en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, y estas dos cosas se oponen continuamente. Hay una guerra, hay una batalla, hay una oposición. La carne no quiere que el espíritu realmente gobierne, y el espíritu obviamente lucha en contra de la carne. Es una guerra constante, una oposición. Están de alguna manera compitiendo. Por lo tanto, nosotros sabemos que lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer es, en el tiempo del ayuno, esto es interesante, número 1, dejar de comer es también decirle no a los deseos y a los apetitos de la carne. No quiero mal interpretar ni mal decir algo o llevar una información incorrecta. No estamos en contra de la comida, porque Dios hizo allí en el huerto del Edén muchos árboles del cual el hombre podía comer, pero también dijo, de este no comerás ni nada, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios realmente que determina todas las cosas, pone límites. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer esos límites solamente a través de sepultar de nuestros deseos carnales, lo que es también el apetito mismo, dejando de comer. La comida es algo que muchas veces estorba, obstaculiza. Es verdad que debemos de comer y beber, pero ejercitar el dominio propio en esta área de dejar de comer nos prepara como iglesia para decir no a otros deseos de la carne. Si yo estoy dispuesto a dejar de comer durante un determinado tiempo, porque puede ser un ayuno de un día, puede ser un ayuno de 2 días, puede ser un ayuno de 3 días, o quién sabe cuánto tiempo te tenga ayunando el Señor. Si yo estoy dispuesto a decirle no a la comida
que realmente es para mí un placer, estoy dispuesto a decirle no a otras cosas que son los apetitos de la carne misma, que muchas veces me llevan a estar en contra de una vida espiritual. El problema no está en la comida, sino más bien en darle la importancia a ese alimento físico. Muchas veces nosotros deseamos comer y deseamos comer muchas veces más de lo que a veces queremos. Hacemos un acto de, vamos a decir así, de excesos. Y muchas veces esos actos de excesos son los que a Dios no les agrada. Por lo tanto, cuando yo desecho ese exceso de comida física, lo estoy abrazando al alimento espiritual del Señor que viene por medio de su palabra. Porque seguramente toda persona que va a ayunar va a estar con su palabra y va a estar allí orando, va a estar leyendo la Biblia, va a estar gozándose delante del Señor, cumpliendo ese momento, no como los hipócritas, sino contento, alabando, glorificando, quién sabe, visitando tal vez a alguno, o tal vez en un ayuno no público, sino más bien secreto, en la presencia del Señor, tratando Dios con su vida. Dios, a través de ese ayuno, le estará ministrando de una forma particular. Es por medio del ayuno que nos conformamos realmente a lo que Dios determina para nuestras vidas. Muchas veces deseamos del Señor y deseamos muy poco del Señor. Quiero hacerte este ensayo. Muchas veces deseamos del Señor y deseamos muy poco del Señor. Y deseamos muy poco del Señor y nos conformamos con muy poco del Señor. Congregamos, pero congregamos muy poco. Leemos la palabra, pero leemos muy poco. Nos conformamos con un servicio de adoración en la semana. Nos conformamos con un tiempo de oración en un momento determinado. Somos muy conformistas con nuestra relación con Dios, a tal punto que en algunos casos muchos tal vez ni siquiera quisieran algo de Dios. Si esas personas tuvieran la bendición del Señor, yo quisiera hacer una pregunta y quisiera que usted me sea sincero. Si usted hoy tuviera bendiciones y no le hace faltar nada, de pronto tiene comida, tiene alimento, no tiene conflicto, está joya, como diría uno, ¿usted realmente buscaría más del Señor? Bueno, muchas personas lamentablemente se conforman solamente con las bendiciones y se conforman solamente con las añadiduras y no con hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es muchas veces no tener nada, pero tener a Cristo, que es todo, y saber que estamos cumpliendo lo que a Él le agrada. Vemos cómo al restringir los apetitos del cuerpo, no se lo hace como un mero hecho de sufrir o como un solo motivo de autodisciplina, sino con la ayuda de enfocarnos a nuestra necesidad de Dios. Así que el que ayuna apropiadamente está reconociendo, iglesia, que a través de este ayuno nosotros estamos desechando las cosas materiales. Eso es lo que representa el ayuno. Yo estoy rechazando las cosas materiales, lo que es la comida que perece, el símbolo de desechar, porque en realidad el ayuno no es ni más ni menos que en el griego nisteo, que significa dejar de comer. Es desechar el alimento físico para solamente abrazar el alimento espiritual, que es el Señor Jesucristo, su palabra, por lo cual nosotros nos fortalecemos, es la fuente de nuestra nutrición y nuestro propio refrigerio. Jesucristo mismo, el que sostiene todas las cosas de nuestras vidas. Vamos a ir nuevamente a Esdras. Me quedó pendiente decirle algo allí. Capítulo 8 del libro de Esdras. Versículo 31.
el ayuno que el Señor escogió, y Esdras estaba en una etapa de proceso. Vemos cómo Dios trata. Vemos en el corazón de Esdras un hombre de Dios con deseos de alinearse a la voluntad de Dios. Nosotros leemos, por ejemplo, cómo Esdras dice, propuso en su corazón inquirir la palabra de Dios, preparó su corazón. Y si hay algo que a Dios le agrada de su pueblo, es cuando un pueblo prepara su corazón. Porque el deseo de Dios, lo dijimos muchas veces, que adoremos al Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, y que realmente esa adoración es la que complace a Dios. Luego dice Esdras, capítulo 8, versículo 21. 21 es el versículo. Allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defiendan del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aquí tengo que rescatar algo importante que respalda la necesidad del ayuno, por el cual hoy quisiera que, si tienes que abrazar algo, es este pasaje de la Escritura de Esdras, capítulo 8, versículo 21 en adelante, porque allí está la respuesta. Dice, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Cuál era el propósito del ayuno? Humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Y por qué nos humillamos delante de nuestro Dios? ¿Por qué nos quebrantamos solemnemente delante de nuestro Dios? Nos quebrantamos solemnemente delante de nuestro Dios. Eso es un acto de adoración, eso es un acto de rendición, eso es un acto donde nosotros venimos delante del Señor diciendo, Señor, dependemos de ti, nada podemos hacer sin ti, solo tú tienes palabras de vida eterna, danos la dirección, danos a nosotros la guía para poder sortear nuestra vida aquí en la tierra. Y es allí solamente a través de una vida rendida a los pies del Señor. Ellos dice, aún agrega algo Esdras como un ingrediente clave y fundamental. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si tuviéramos la oportunidad de estar allí a la par del gobernador, del presidente, de una persona influenciante en la tierra. Hubiéramos dicho, mirá, necesito que me pongas un regimiento a la vuelta, que me mandes toda la gendarmería, porque voy a cruzar por el barrio X de aquí de Tucumán, por el lado de la costanera, y no quiero tener problemas con los muchachos de la zona. Por favor, quisiera que me hagas una gauchadita, me mandes un montón de personal para que me asistan. Y de paso, si tienes algunos jardineros, también mándame para que me hagan el jardín en la casa y me hagan también el techado. No. Dijo Esdras, nosotros le dijimos al rey que nuestro Dios está en control de todas las cosas, que Él es soberano. ¿Cuántos predican a este Dios soberano? Nuestro Dios es un Dios poderoso. No vamos a contaminarnos con el mundo. No necesitamos nada de este mundo. Solamente de Dios dependemos, por Él vivimos, por Él existimos, andamos, comemos, para la gloria de Él. Por lo tanto, Esdras dijo, yo ahora no me voy a volver atrás, si ya le dije esto al rey. Por lo tanto, fue a ayunar. Llevó a la iglesia a un acto en el cual el pueblo se volviera en fervor, en oración a Dios, con quebrantamiento delante del Señor y temor delante del Señor. Porque hay algo que el ayuno nos lleva a hacer. Usted dirá, bueno, sí, yo oro y tiemblo delante del Señor. Sí, tienes que temblar ante su palabra misma. Pero el ayuno, hermanos, cuando lo practicamos de la manera en que Dios nos reclama, nos va a dar respuestas que ni siquiera nos imaginamos nosotros. Yo no soy quien para decirte lo que Dios puede hacer a través de una vida de una persona que ayuna conforme a la voluntad de Él, pero sí quiero decirte que la Biblia está plasmada de varios ejemplos de respuestas divinas de parte del Señor y de intervenciones gloriosas, porque Dios vio a una mujer como Esther o a un hombre X en la Biblia
postrarse, humillarse, ayunando delante de Él con un espíritu quebrantado. El versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios esto, y Él nos fue propicio. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tener muchos ejemplos en la palabra del Señor sobre esta realidad. Muchos ejemplos. Nehemías, aún capítulo 9, versículo 1, no lo vamos a leer. Me gustaría leer el Salmo 35, donde también allí hace referencia el salmista David, como a manera de aplicación, el Salmo 35. Y damos gracias al Señor porque cesó de llover y podemos retirarnos ya en breve a nuestras casas, gracias al Señor, sin lluvia. O está lloviendo y yo no escucho, pero creo que no. Salmo 35, versículo 13. Dice el salmista: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí con ropas ásperas. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Ahí estaba el salmista David viendo realmente la necesidad de presentarse delante del Señor con un corazón afligido delante de Dios. Oprimir su corazón, afligir su corazón, no es otra cosa que quebrantar su corazón. ¿Saben qué, iglesia? Una persona realmente que pasa una situación difícil en esta tierra, cuando es privado del alimento. ¿Se imagina usted allí el mendigo? Lo escuchamos al mensaje hace poco. Dice que aún comía de las migajas que caían de la mesa del rey. Imagínese como el pastor mismo explicaba que esas migajas eran justamente como de alguna manera restos a modo de servilleta que utilizaban para limpiarse las manos, porque comían con las manos, y todo eso allí con todos los aderezos eran tirados, y el mendigo ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rey. Imagínese usted, iglesia, en esa situación, cuando una persona realmente está en una situación de crisis, de hambre, no el hambre que a veces nosotros decimos: sí, yo he pasado hambre, yo también lo he pasado, y podemos charlar de eso en otro momento, pero no viene el caso, sino más bien cuando realmente nosotros estamos identificándonos con el hambre que realmente puede pasar otra persona, porque es a través de limitarnos nosotros mismos de lo material y de muchas cosas. ¿Sabe qué, iglesia? Es humillar nuestra carne y decirle a la carne que así como nosotros nos presentamos delante del Señor para humillarnos, para rendirnos y para hacer la voluntad de Él, estamos dispuestos a dar nuestra vida hasta lo que Él determine para cumplir con su palabra de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Muchos misioneros que han sido personas que han ido a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor, fueron los ayunos y las oraciones los que respaldaron realmente a esos misioneros que puedan permanecer en victoria en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque esos misioneros estaban orando y ayunando, estaban allí con sus cuerpos allí constantemente quebrantados delante del Señor. ¿Y saben qué? Nosotros tuvimos el viernes un tiempo de oración fraccionado de 1 hora. 1 hora, quizás menos. Pero lo más grandioso de todo ese tiempo de oración fue el final. Porque siempre para el final se ve la gloria de Dios. Podemos estar pasando pruebas, dificultades, pero el Señor dijo: cree solamente y verás la gloria de Dios. Al principio parece que las cosas no resultan, al principio empezamos a sentir como que nos desmayamos, que nos falta la comida, que ya nos baja la presión, que nos baja el azúcar y un montón de cosas. Pero ¿saben qué, iglesia? Cuando estamos ayunando y orando, estamos siendo fortalecidos por el Señor y al final vamos a ver la gloria de Dios y la respuesta de Dios van a llegar a nuestras vidas. Vimos a un grupo de hermanos, y entre eso estábamos nosotros, un grupo hermoso el viernes, postrados ante la presencia del Señor. Y lo más glorioso de todo esto es que no nos pusimos de acuerdo para doblar nuestras rodillas delante del Señor. Pero cuando me levanté la cabeza no vi a ninguno sentado.
Todos, aún los hermanos, no quiero ofender, más avanzado en edad, nuestras hermanitas postradas allí delante del Señor, y si irá con dolor de rodilla, no sé, de hueso, Dios sabrá, pero estaban postrados delante del Señor, y eso para mí era una respuesta de parte del Señor, que hay una iglesia que ama a Dios, hay una iglesia que está dispuesta realmente a quebrantarse constantemente delante del Señor y alcanzar la victoria. Termino con el Salmo 69, versículo 10. Salmo 69, versículo 10 dice: lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Me vestí además con ropas ásperas y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y se burlaban de mí en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, Jehová, en el tiempo de tu buena voluntad. Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, oye, acércate a mi alma, redímela, líbrame por causa de mis enemigos. Si usted puede leer todo ese salmo, realmente vemos cómo Dios de alguna manera lleva a través de un grito de angustia, a través de un ayuno que presenta allí el salmista David, y realmente ve la respuesta del Señor. En el momento de mayor aflicción, el ayuno es aconsejable para la iglesia. En el momento de mayor prueba, el ayuno debe ser practicado por la iglesia. Iglesia, quiero volver a las palabras que leímos de la Confesión de Fe de Westminster, y dijo: a veces es necesario también presentar ayunos con acciones de gracia para humillar de manera reverente y con temor a Dios nuestras vidas. Así que no lo tomes esto como algo que te santifica. El ayuno no te santifica, el ayuno no te justifica. Eso hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Puedes estar en Cristo y vivir en Cristo sin ayunar, y Dios se va a glorificar en tu vida. Pero si te animas a ejercitar el ayuno que Dios escogió, te puedo asegurar, si lees capítulo 58 de Isaías y lo pones por obra, las bendiciones del Señor van a venir de una forma más favorable, y vas a ser visitado realmente de una manera extraordinaria, porque estás humillando todo tu ser en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Y eso es el culto racional, esa es la verdadera adoración, esa es la adoración espiritual que Dios reclama en su pueblo. No conformarnos a los deseos de este mundo. El pueblo de Israel había salido, y el pueblo de Israel estaba soñando los pepinos, estaba soñando las cacerolas con cebollas, estaba soñando allí todo lo que es comida. Constantemente el pueblo estaba soñando la comida y decía: ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés? Para matarnos de hambre. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Mira que perecemos, nos volvamos de nuevo allí a Egipto. Allí estábamos bajo servidumbre, pero con las panzas llenas. Ellos querían vivir con las panzas llenas, pero bajo la servidumbre del mismo diablo y Satanás. ¿Y sabe qué? Moisés dijo: yo me libré de todo eso, de los placeres del palacio y todo eso, para hacer la voluntad de Dios y llevar a este pueblo a que vaya a adorar en el desierto. Cuando Jesús nos recuerda las gloriosas palabras por el apóstol Pablo, esto lo compartimos hace muy poquito en la mesa del Señor, y él dice: en esto no los alabo, porque se presentaron a la mesa del Señor indignamente, y cada uno se apresura para comer. Fíjense que es el problema de la comida. Y no, dice que no tienen en su casa para comer, y debo venir y hacerlo de manera ordenada en la iglesia del Señor. Claro, ellos participaban de una comida, no como nosotros solamente de los símbolos. Pero vale esta aclaración. Dejemos de comer cuando Dios nos lo pida y presentémonos en ayuno y oración delante del Señor, porque es una manera también de dignificar realmente la palabra del Señor, en la aplicación de que nuestras vidas no dependen de una comida, sino que nuestras vidas dependen de la mejor comida, que es la palabra del Señor. Amén.
Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Señor. Este tema del ayuno, Señor, tú lo sabes, me ha tenido a mí dando vueltas toda esta semana. Y no esta semana, sino hace 3 semanas, cuando escuché aquella predicación sobre el Dios que confronta a su pueblo. Y sabía que en algún momento tenía que compartirla. Hoy lo he hecho, Señor, tal vez de una manera desordenada, tal vez con poca claridad, pero sé que una semilla se ha sembrado y que hay una inquietud en el corazón de aquellos que han recibido esta palabra para seguir indagando sobre esta necesidad de ayunar y de comprender, porque llegará el día cuando el esposo sea quitado, entonces deberán ayunar, dijo Jesús. Y nosotros entendemos esto, que estamos en ese día. Estamos aquí esperando la pronta venida del Señor, pero estamos en ese tiempo en el cual, Señor, necesitamos alinearnos a tu propósito y a tu voluntad. No podemos hacer otra cosa que decirte: Señor, queremos obedecerte en todas las cosas. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque el ayuno cumple diferentes finalidades y trae muchos beneficios, pero el mayor de todos es nuestra dependencia de ti y nuestra sumisión a tu voluntad, Señor. Es decirle no a este mundo y decirle sí a lo que es espiritual, a lo verdadero, a lo que proviene de ti, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando tú lo requieras, Señor, estamos aquí para poner en aflicción nuestra alma a través de un ayuno. Señor, decir no solamente es privarnos de una comida, no solamente es dejar de comer, sino es oír tu voz, estar sensibles a ti y llenarnos de tu palabra. Glorifícate, Señor, en aquellos hermanos que tal vez puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje a distancia y este tema del ayuno no lo tienen claro, como yo tal vez recién estoy entendiendo algunas cosas, Señor. Pero tú conoces mi vida, Padre, y conoces la vida de cada uno de tus hijos aquí en la tierra. Queremos hacer tu voluntad. Queremos orar de la manera en que tú nos reclamas, una oración que agrada a Dios. Queremos vivir centrados en la palabra. Queremos tener nuestras vidas en plena adoración, Señor. Nos deleitamos en tu amor y en tu gracia. Nos deleitamos en la nueva vida en Cristo Jesús por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también queremos deleitarnos en cumplir tus propósitos, en amoldarnos a lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Y creo que el ejercicio del ayuno, olvidado por muchos en este tiempo, descuidado por muchos en este tiempo y mal practicado por otros, va a ser también un tema, Señor, que en nuestra vida va a recuperarse. Y esa reforma que tú comenzaste, Señor, con Martín Lutero allá más de 500 años, y entendiendo, Señor amado, que hubo un impacto tremendo, Señor, al desprenderse de una iglesia idólatra, falsa, mentirosa, engañadora. Allí nació, Señor amado, a través de ese varón que tú mismo, Señor, por tu propia voluntad levantaste para protestar en contra, Señor amado, de la tiranía de esa iglesia. Y nosotros fuimos bendecidos a través de ello, no solamente por él, sino por todos esos hombres de Dios. Ellos también ayunaron y ellos también oraron, como Juan Calvino, y que enseñó en varios escritos, Señor. Es por eso que queremos aprender más sobre esta práctica del ayuno y por supuesto también aún más todavía de la oración. Permítenos en el nombre de Jesús a empezar a tener, Señor amado, esas vivencias, esas experiencias en la cual la iglesia de Jesucristo tenga un despertar de parte del Señor, no por una predicación de un hombre, sino porque la palabra de Dios es la que produce el efecto para el cual es enviada. Pueda permitir que en esos corazones, Señor, haya un despertar a vivir en toda la plenitud de tu palabra. Y eso también nos lleva a ayunar.
eso también nos lleva a afligirnos y a quebrantar nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Jesús, que Dios nos permita en estos tiempos, oh glorioso Dios, extender tu reino hasta lo último de la tierra. Que salgamos de nuestra comodidad, como tú lo dijiste a través del profeta Ageo. Que salga del tálamo, Señor, allí de la cámara la novia, y que medite en sus caminos, que presente ayuno y oración para realmente encontrarse con la verdad que solamente Dios nos las puede dar por medio de la boca de sus siervos. Y hubo un despertar de Dios a través de Salatiel, y el Espíritu del Señor obró a través de aquellos que estuvieron presentes, y la iglesia nuevamente retomó la obra que estaba abandonada. Así también nosotros queremos continuar con la obra, Señor, y con todas las cosas que por una cuestión de mala enseñanza han sido abandonadas y dejadas de lado por la ignorancia misma de nuestros corazones, pero que hoy, un día como hoy, tú quisiste nuevamente hablarnos de este tema, el ayuno de tu pueblo, que ha sido una disciplina abandonada por mucho tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a...